La resurrección de Jesús. Ciño mi cabeza con tus espinas, Jesús. Emperlo mis ojos con tus lágrimas. Impregno mi lengua con tu amargura. Revisto mi alma con tu sangre. Me adorno con tus llagas. Traspaso mis manos y mis pies con tus clavos. Y como otro Cristo me presento ante la divina majestad. Habíamos quedado en la última hora de la pasión, la reflexión anterior, en los dolores de la Virgen, la soledad de la Virgen. Ella habla de esto aquí en el libro de ella, en la lección número 28. Vamos a leer algunas cosas porque me parecen interesantes lo que dice nuestra madre. Dice, en cuanto mi querido hijo expiró, bajó al limbo, como triunfador y portador de gloria y de felicidad. En aquella cárcel donde se encontraban todos los patriarcas y profetas, el primer padre Adán, el querido San José y mis santos padres, y todos aquellos que en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor se habían salvado. Esta cárcel, como la llama María Santísima al limbo, obviamente que sí era un lugar donde ellos no eran felices, estaban como en un lugar, digamos, tranquilo, pero les hacía falta la visión de Dios, la presencia de Dios viva que se siente en el cielo, que se vive y experimenta en el cielo. Entonces ellos, como el cielo estaba cerrado, no podían entrar. Tenían que esperar hasta que Jesús muriera y resucitara realmente para abrir el cielo. Entonces ellos estaban abajo en el limbo y Jesús llega allá. Él baja al limbo y dice María, yo era inseparable de mi hijo y ni siquiera la muerte me lo podía quitar. Por eso en medio de mis dolores lo seguí al limbo y fui espectadora de la fiesta de los agradecimientos que toda aquella gran turba de gente dio a mi hijo, porque había sufrido tanto y porque su primer paso había sido hacia ellos para beatificarlos y llevarlos con él a la gloria celestial. Es increíble porque nuestra madre pues nos dice primero que la muerte no separó a Jesús de María y obviamente que no, porque ellos tenían una unión fuertísima y espiritual y gracias a la voluntad divina que vivía María. Entonces lo sigue al limbo, lo acompaña al limbo, va con él, pero obviamente espiritualmente. Y bueno, María sabe que él estaba en el limbo, lo acompaña. Ahora imaginémonos nosotros, la gente que estaba en el limbo, estar ahí 3 días, porque ahí estuvo Jesús esperando la resurrección, estuvo con ellos. Que habrán experimentado, que habrán vivido estas almas o estos patriarcas santos, estaba San José y muchas almas que habían muerto, todos esos profetas, patriarcas del Antiguo Testamento, que eran hombres buenos y hombres justos, ahí esperando a Jesús. Por tanto, dice nuestra madre, por tanto, en vista de que los ojos de mi alma siguieron a mi hijo, jamás lo perdí de vista, tampoco en los 3 días que estuvo sepultado. Yo sentía tal ansia de verlo resucitado que iba repitiendo en mi ímpetu de amor. Resucita, gloria mía, resucita, vida mía. Mis deseos eran ardientes, mis suspiros de fuego, hasta hacerme sentir consumar. Es como nuestra madre también nos va contando cómo ella esperó esos 3 días y cómo anhelaba esa resurrección. Ahora, en estas ansias vi que mi querido hijo, acompañado de aquella gran turba de gente, salió del limbo triunfante y se la llevó al sepulcro. Era el alba del 3er día y así como toda la naturaleza lo lloró, así ahora se alegraba tanto que el sol anticipó su curso para estar presente en el momento en que mi hijo resucitaba. Pero, oh maravilla, antes de resucitar, hizo ver a aquella turba de gente su santísima humanidad sangrante, llagada, desfigurada, cómo había quedado reducida por amor de ellos y de todos.
todos se conmovieron y admiraron los excesos de amor y el grande portento de la redención. Con este acto de triunfo ponía el sello de que era hombre y Dios, y con su resurrección confirmaba el Evangelio, los milagros, la vida de los sacramentos y toda la vida de la Iglesia. Recordemos también que en el momento que Longinos le atravesó el corazón a Jesús después de muerto, nace la Iglesia, eso lo reconoce la Iglesia y pues nacen los sacramentos, toda la vida de Jesús y todo lo que Él recuperó para la Iglesia y para nosotros. Y dícele María, no solo esto, sino que daba el triunfo sobre la voluntad humana debilitada y casi extinta al verdadero bien, de hacer triunfar sobre ellas la vida del querer divino que debía llevar a las criaturas a la plenitud de la santidad de todos los bienes. Esto lo vamos a ver mejor más adelante. Y al mismo tiempo arrojaba, en virtud de su resurrección, el germen en los cuerpos de resucitar a la vida imperecedera. Hija mía, la resurrección de mi Hijo encierra todo, dice todo, confirma todo y es el acto más solemne que Él hizo por amor de las criaturas. Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más detenido cuando veamos el libro de la Virgen, pero era interesante leer esto que ella dice. Ahora, miremos esto también que dice nuestra Madre en la lección siguiente, que es la 29 del libro de la Virgen de la Divina Voluntad. Hija bendita, tú sabes que yo estuve presente en la resurrección de mi Hijo, pero no hice mención a ninguno, esperando que Jesús mismo manifestara que había resucitado glorioso y triunfante. Era natural, era obvio, digo yo, que Jesús se le apareciera primero a la Virgen. Aquí no dice que Él se le aparece a ella, sino que ella estuvo presente en el acto de la resurrección. Y era natural porque era su madre la que más había sufrido, había tomado sobre ella los dolores de Él. Pues era natural que la primera era ella y que ella estuviera presente en la resurrección. Por eso en la Biblia no se nombra nada de esto, pero se dice que a la primera que se le apareció fue a María Magdalena, después a las mujeres y a otros, hasta que llegó a los apóstoles. Pero no se menciona a la Virgen, pero ella aquí lo dice, que ella estuvo presente en la resurrección de su Hijo. Pero no hice mención, dice María, a ninguno, esperando que Jesús mismo manifestara que había resucitado glorioso y triunfante. La primera que lo vio resucitado fue la afortunada Magdalena, después las piadosas mujeres, y todos venían a mí diciéndome que habían visto a Jesús resucitado, que el sepulcro estaba vacío, y yo escuchaba a todos y con aire de triunfo confirmaba a todos en la fe de la resurrección. Para la noche ya casi todos los apóstoles lo habían visto y todos se sentían como triunfantes por haber sido apóstoles de Jesús. Bueno, la resurrección también tiene unas cosas extraordinarias, pues mucho más ya porque es el fruto de toda la pasión, es la resurrección, o el fruto de toda la pasión se recibe en la resurrección. Entonces hay cosas en la resurrección muy, muy especiales, tremendas que Jesús nos dice. Por ejemplo, en la hora de la pasión 19, que es el desarme a la divina justicia, ahí estuvimos viendo una lectura de la divina voluntad donde Jesús le dice a Luisa que Él puede decir que su humanidad, o sea, su cuerpo, estaba formado por todas las criaturas. Todos estábamos en Él, todos estábamos como injertados, todos estábamos en su humanidad. En otra lectura, como Jesús decía que cuando se encarnó en esa pequeña humanidad dentro del seno de María, nos atrajo a todos hacia Él. Entonces todos estamos en la humanidad de Cristo. Por eso dice San Pablo, en Él somos, nos movemos y existimos. Pero una de las cosas más impresionantes de esta pasión, porque para eso vino Jesús, para eso vivió su pasión, es que cuando le arrancaban esos pedazos de carne, cuando lo estaban flagelando,
o cuando le arrancaban el pelo, o cuando salía sangre de él. Él lloraba, pero el llanto de Jesús era de ver perder a tantas criaturas suyas. Como les decía, Él nos hizo para Él, y el Salmo 100 que dice que Dios nos creó y nos hizo para Él. Y cuando Él ve que las criaturas se apartan de Él, no lo quieren, se alejan, Él sufre un dolor enorme. Entonces Él lo que hace en su pasión es que cuando lo latigan, cuando le arrancan el pelo o sale sangre de Él sufre viendo esas almas que se han apartado, esas criaturas que se han apartado de su humanidad. Y cuando resucita, antes de resucitar, recoge toda esta parte que salió de Él, de su humanidad, de su cuerpo, el pelo que había caído de Él, los pedazos de carne y la sangre, vuelve y las toma y las une otra vez a su humanidad. Y de esta manera Él dice que así ninguna alma podía decir que Él no había hecho todo por ella, que Él no lo había redimido. Es decir, por más de que una persona haya vivido apartada de Él, de otra raza, de otra religión, y quiere ser parte de la redención, y quiere acercarse a Dios, entrar a la iglesia, tomar los sacramentos, todo esto lo puede hacer gracias a que Jesús retomó todas las partes de su cuerpo que habían salido de Él en la pasión. Y le dice a Luisa lo siguiente: hija mía, quise que mi carne fuera esparcida en pedazos, mi sangre vertida por toda mi humanidad, para reunir a toda la humanidad dispersa. En efecto, con haber hecho que todo lo que de mi humanidad fue arrancado, carne, sangre, cabellos, quedara disperso, en la resurrección nada quedará disperso, sino que todo reunido de nuevo en mi humanidad. Con esto yo reincorporaba a todas las criaturas en mí. Así que después de esto, quien de mí queda separado es por su obstinada voluntad, que de mí se arranca para ir a perderse. Es decir, que esto que les decía, que Él reincorpora todo lo que de Él salió de su humanidad, de los pedazos de carne, el pelo, la sangre, lo vuelve a recibir en Él para que todos queden incorporados. Así que Él dice que si alguno no se quiere salvar, es por ser obstinado y porque no quiere ser salvado, no quiere la redención. Pero Jesús pagó por todos, absolutamente por todos, y por eso cuando Él muestra que lo hizo todo, nos cuenta que lo hizo todo, o que todos se pueden salvar, es porque en su humanidad Él recogió todo lo que había salido de Él y de esta manera resucita con todos nosotros en Él. Y nos da la gracia de la resurrección, que ya vamos a ver cuál es esta gracia que recibimos nosotros a través de la resurrección de Cristo. Ahora vamos a ver más claramente lo que significa la resurrección de Jesús para nosotros. En el volumen 20, de fecha 12 de diciembre de 1926, Jesús le dice a Luisa: hija mía, al crear al hombre, la divinidad lo puso dentro del sol de la divina voluntad, y en él puso a todas las criaturas. Él habla de la divina voluntad como sol, como luz, porque la divinidad de Dios es luz purísima. Entonces dice, este sol le servía de vestidura, no solo del alma, sino que sus rayos eran tantos que cubrían también su cuerpo. De modo que para él era más que vestidura, que tanto lo adornaba y embellecía, que ni reyes ni emperadores jamás se han visto tan adornados como Adán se veía con esta vestidura de luz fulgidísima. Se equivocan los que dicen que Adán antes de pecar iba desnudo. Falso, falso. Si todas las cosas creadas por nosotros están enteramente adornadas y vestidas, Él,
que era nuestra joya, el destinatario para el que todas las cosas fueron creadas, ¿no tenía que tener la vestidura más bella y el ornamento más hermoso? Por eso era decoroso que tuviera la bella vestidura de la luz del sol de nuestra voluntad. Y poseyendo esta vestidura de luz, no necesitaba ropas materiales para cubrirse. Pero en el momento que se salió del fiat divino, o sea que pecó en el paraíso terrenal, desobedeció a Dios, se salió del fiat divino en la voluntad divina, porque desobedeció a Dios. La voluntad se retiró del alma y del cuerpo y perdió su bella vestidura, y al no verse ya rodeado de luz, se sintió desnudo. Y avergonzándose al verse desnudo, él solo, en medio de todas las cosas creadas, sintió la necesidad de cubrirse y se sirvió de lo superfluo de las cosas creadas para cubrir su desnudez. Aquí pues es obvio que Jesús habla de cómo esa luz en el paraíso terrenal, Adán y Eva antes del pecado no se dieron cuenta, no se habían visto desnudos. Una vez pecan, y eso sí está en el Génesis, cuando Adán y Eva pecan, se ven desnudos. Ellos no se habían dado cuenta, ellos se veían vestidos, pero eran vestidos de luz, cubiertos de luz. Y pues imagínense la hermosura, porque si Dios que ha hecho toda la creación, el vestido que le dio al hombre fue un vestido bellísimo, de luz purísima, y ellos no se daban cuenta. Cuando pecan es como que se apagan, se oscurecen, pierden el vestido y se ven desnudos. Entonces ahí es donde ellos se cubren, y por eso a partir de ahí pues el hombre tiene que vestirse, que cubrirse, porque la luz la perdió. Ahí es donde entra Jesús a recuperar esta vestidura de luz para el hombre con la resurrección. Después dice Jesús: tan cierto es que después de mi sumo dolor, al ver divididas mis vestiduras y sorteada mi túnica, al resucitar mi humanidad no tomé otras vestiduras, sino que me vestí con la vestidura fulgidísima del sol de mi querer supremo. En otra parte, Jesús también le dice a Luisa que cuando los soldados, se juegan las vestiduras de Jesús, se las rifan jugando, él dice que ahí está reparando por la vestidura que Adán inocente perdió. Está hablando de esta. Dice, era la misma vestidura que tenía Adán cuando fue creado. O sea, él está diciendo acá que cuando él resucita no se puso las vestiduras que él tenía, además que las había perdido porque los soldados se la rifaron, sino que se puso la misma vestidura de sol, fulgidísima del sol de mi querer supremo, que tenía Adán inocente. Al resucitar mi humanidad no tomé otras vestiduras, sino que me vestí con la vestidura fulgidísima del sol de mi querer supremo. Era la misma vestidura que tenía Adán cuando fue creado, porque para abrir el cielo mi humanidad tenía que ir vestida con la luz del sol de mi querer supremo. Vestidura real, que dándome las insignias de rey y el dominio en mis manos, abrió el cielo a todos los redimidos, y presentándome ante mi Padre Celestial, le ofrecí las vestiduras íntegras y bellas de su voluntad, con que estaba cubierta mi humanidad, para hacer que reconociera como hijos nuestros a todos los redimidos. Así que mi voluntad, mientras es vida, es a la vez la verdadera vestidura con que fue creada la criatura. Entonces hemos visto acá cómo Jesús nos habla de esa vestidura real que tenían en el paraíso terrenal Adán y Eva, y que perdieron, era la vestidura de luz. Y esto se los digo porque viene otra parte, otra lectura en la que Jesús explica cómo llega ante el Padre con esta vestidura de luz. Volumen 26, mayo 12 de 1929. Le dice Jesús a Luisa: hija mía, mi humanidad rehace en sí y sobre sí misma todos los males de la humanidad caída hasta morir, para darle la virtud de hacerla resucitar de la muerte a la cual estaba sujeta.
He aquí la causa del por qué no dejé el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, porque faltaba la humanidad de Adán inocente, glorioso e inmortal. Esta fue la que leímos en la hora 22, cuando hablamos de la muerte, de por qué Jesús tuvo que morir, porque el hombre cuando pecó, dice que la muerte, el catecismo en el numeral 400, que la muerte hizo su entrada en la historia de la humanidad. Entonces le tocó a Jesús someterse a la muerte, siendo que Él es vida. Además que Él como Dios, no tiene principio ni tiene fin. Como hombre, tiene principio y tiene fin. Su humanidad, nada más. Entonces aquí Él le toca someterse a la muerte. Pero Él había creado al hombre glorioso e inmortal. Eso fue lo que ya habíamos visto. Luego dice acá, he aquí la causa de por qué no dejé el reino de mi voluntad divina sobre la tierra, porque faltaba la humanidad de Adán inocente, glorioso e inmortal. Es decir, Él la recupera para el hombre, pero todavía no se la da. Luego dice, primero era necesario que mi humanidad debiera rehacer la humanidad caída y darle todos los remedios para reedificarla. Habíamos visto en la lectura anterior, Él dice que su humanidad, esa humanidad que Él tenía, representaba, no era que tuviera la humanidad de Adán caído en Él, pero esa humanidad representaba la humanidad, o sea, el cuerpo, no de Adán inocente, sino de Adán caído. Mi humanidad representaba no a Adán inocente, sino a Adán caído. Por tanto, me tenía que someter a todos sus males, tomarlos sobre mí como si fueran míos para expiarlos ante la divina justicia. En esa lectura, pues Luisa le pregunta a Jesús que entonces si Él es el nuevo Adán, vive lo que Adán debió haber vivido y no vivió, lo vive Jesús como el nuevo Adán. Y María, la nueva Eva, debía vivir también lo que a Eva le hubiera correspondido hacer, pero no hizo. Entonces le dice Luisa a Jesús que por qué entonces ellos, porque no estaban en la tierra con esas vestiduras de luz. Y le dice Jesús a Luisa, hija mía, tanto yo cuanto mi madre vinimos a hermanarnos con las criaturas. Vinimos a levantar a la humanidad decaída y por tanto a tomar las miserias y humillaciones en que había caído, para expiarlas a costa de nuestra vida. Si nos hubieran visto vestidos de luz, ¿quién se habría atrevido a acercarse a tratar con nosotros? Y durante mi pasión, ¿quién se habría atrevido a tocarme? La luz del sol de mi querer los habría cegado y derribado. Por tanto, tuve que hacer un milagro más grande, ocultando esta luz en el velo de mi humanidad, mostrándome como uno de ellos. Yo les he hecho una meditación de imaginarnos cuando Jesús se encarna en el seno de María Santísima, Jesús siendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, que tiene la divinidad misma de Dios. Y la divinidad se representa con luz, como un sol. Y les he dicho que es como si nos imagináramos nosotros que un sol se mete dentro de un cuerpito, que es la humanidad de Jesús pequeña, en el seno de María Santísima. Y Jesús todo el tiempo dentro de Él estaba su divinidad, o sea, su luz. Y Él en su humanidad escondía esa luz y no se dejaba ver. Por eso cuando hace Luisa descripciones o algunos santos, dice, y Luisa lo dice, que de los ojos de Jesús salía luz, de las manos salía luz, del movimiento que hacía salía luz, de su palabra salía luz. Es porque esa luz estaba en Él. En ese misterio de la transfiguración de Jesús, lo que hizo fue dejar salir su divinidad de su humanidad. Y ellos, los apóstoles que estaban con ellos, Juan, Santiago y Pedro, vieron a Jesús en esa transfiguración, lo vieron lleno de luz y quedaron pues como arrobados de la belleza de Jesús. Él escondía su divinidad en su humanidad. Entonces aquí eso es lo que está diciendo, que le tocaba hacer un milagro para que de su humanidad no se saliera la divinidad, la luz.
mostrándome como uno de ellos, dice él, porque mi humanidad representaba no a Adán inocente, sino a Adán caído. Por lo tanto, me tenía que someter a todos sus males, tomarlos sobre mí como si fueran míos, para expiarlos ante la divina justicia. O sea, él siendo luz, dentro de su humanidad tenía esa luz de Dios, pero en su humanidad, su cuerpo representaba a la humanidad de Adán en pecado. Si hubiera sido inocente, si hubiera mostrado toda esa luz. Pero como era la humanidad de Cristo, representaba la humanidad de Adán caído, entonces tenía que ocultar esa luz y tomar los males del hombre, que entre esos estaba la muerte, para poder volver a devolverle al hombre esa humanidad de luz que el hombre había perdido en el paraíso terrenal. Ahora dice, por el contrario, cuando resucité de la muerte, representando a Adán inocente, el nuevo Adán, hice cesar el milagro de tener ocultas en el velo de mi humanidad las vestiduras del fúlgido sol de mi querer, y quedé vestido de luz purísima. Jesús dice claramente que esa vestidura de luz era su misma voluntad. Él entonces deja salir esa luz que hay en él hacia afuera de su humanidad y recupera esos vestidos de luz. Además, algunas personas, santos que han dicho que lo han visto a él, dicen que de todas las partes donde él tenía abierta la piel, de ahí salían rayos grandísimos de luz, en la corona de espinas, en todo su ser, porque en realidad a él no le quedó ninguna parte sana. Entonces salía esa luz que es él, y ahí le recupera al hombre esa vestidura de luz que Adán tenía en el paraíso terrenal. Entonces por eso Jesús dice: quedé vestido de luz purísima, y con esta vestidura real y deslumbradora hice mi entrada en la patria, o sea, en el cielo, quedando las puertas abiertas, pues hasta ese momento habían estado cerradas, para hacer entrar a todos aquellos que me habían seguido. Bueno, entonces aquí ya entendemos por qué fue lo que Jesús hizo en la resurrección, que fue recuperar estas vestiduras de luz que el hombre tenía en el paraíso terrenal, pero también fue para hacerlo resucitar a él mismo. No era solamente para recuperar esta vestidura, sino para darle al hombre la resurrección de sus cuerpos, porque como les había dicho, el alma queda inmortal, el alma no se acaba nunca, no desaparece nunca, el alma siempre queda viva, o sea, es inmortal, pero lo que el hombre muere es el cuerpo, y Jesús también en esta resurrección hace que el hombre recupere su cuerpo, el alma recupere su cuerpo aún después de muerto, y entonces es cuando Él le da al hombre la resurrección de los cuerpos. Los cuerpos resucitan, vuelven a tomar el alma, y el hombre ya queda otra vez en cuerpo y alma inmortal, para que viva eternamente en el cielo, ya después de que venga el reino, digamos cuando ya todo esté consumado, todo, ya todos los hombres, que ahí es donde es la resurrección de los muertos final, cuando ya se acabe la vida en la tierra como la conocemos, se acaba la vida en la tierra. El hecho es que el hombre queda ya con su cuerpo y su alma para vivir eternamente, ya así inmortales, en cuerpo y alma. Entonces él recupera la resurrección de los cuerpos, que fue una de las partes de la muerte que el hombre adquirió con el pecado. Numeral 400 del Catecismo, que dice que cuando Adán y Eva pecaron, la muerte hizo su entrada en la historia de la humanidad, o sea, en nosotros. Bueno, haciendo un resumen de lo que es la resurrección, de todo lo que hemos visto en estas lecturas de la Divina Voluntad que Jesús le dictó a Luisa sobre la resurrección. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, luz purísima, espíritu purísimo. Cuando se encarna en la humanidad, pequeña humanidad del tamaño de una avellana que está completamente formada, como le dice Jesús a Luisa también,
se encarna en esa pequeña humanidad. Esa humanidad es como ese sol, un sol que se mete en una humanidad, en un cuerpo, porque es la segunda persona de la Trinidad, que es Dios y que es luz purísima, entra en una humanidad. La humanidad, que es el cuerpo, entonces en el momento que la segunda persona de la Trinidad entra en ese cuerpito, de ahí ya es Jesús, que es el hombre Dios, hombre y Dios, pero es la segunda persona de la Trinidad que está ahí. Nace entonces Jesús en una humanidad que representa la humanidad caída, por eso él no podía mostrar su divinidad, sino simplemente su humanidad. Representa la humanidad caída, no es que la humanidad de Jesús tenga la humanidad caída de Adán, sino que representa la humanidad caída de Adán después del pecado. Él repara, él recibe en esa humanidad todos los pecados de nosotros, y desde que él se encarna en el seno materno, ahí nos llama a todos nosotros, a todas sus criaturas en esa humanidad. Ahí hay una lectura donde Jesús le dice a Luisa que mire dentro del seno de María y ella ve como microbios que se mueven, y Jesús le dice que sí, que somos todos nosotros, todas las criaturas, todas en él, como toma los pensamientos, todo. Entonces ya Jesús en su humanidad nos tiene a nosotros. Con esa humanidad él vive toda su vida, camina, piensa, obra y va reparando, va ofreciendo, va rehaciendo, pero especialmente en la pasión. Y en la pasión él recibe golpes en todo su cuerpo, porque el hombre peca con todo su cuerpo, con los sentidos, con los pensamientos, los pasos, las malas obras. Con todo su cuerpo comete pecado, y por esa razón él tiene que pagar al Padre ese pecado. Jesús, cuando viene primeramente para darle gloria al Padre, la gloria que nosotros dejamos de darle. Y en segundo lugar, para rehacer al hombre y volverle a devolver lo que el hombre había perdido por el pecado original. Entonces Jesús toma sobre él los pecados, ese cuerpo, porque eso es en la segunda hora de agonía en el huerto de Getsemaní, todos los pecados caen sobre la humanidad de Jesús. Y entonces, con todos los pecados encima, él recibe su pasión. Es golpeado, lacerado, escupido, le jalaban el pelo, le daban cachetadas, le daban golpes, lo arrastraban, saltaban sobre él, los latigazos, y después con el pie los verdugos le oprimían sus llagas y se las deshacían, pues, o sea, él quedó, como dicen las Sagradas Escrituras, ya no tenía figura de hombre. Y él muere con esa humanidad que representaba la humanidad de Adán caído en el pecado, cuando Jesús resucita, que recoge todos esos pedazos de carne, su pelo y todo, con todas las criaturas que se le habían desprendido de su cuerpo, que son estas que no quieren a Dios, no quieren ser de Dios, no quieren seguir a Dios, no quieren obedecer a Dios. Entonces él las retoma y resucita con ellos con un vestido de luz. Este vestido de luz, que es el vestido de la divina voluntad, que se le tiene Jesús que presentar al Padre con esa vestidura, pero él recupera esa vestidura que tenía Adán inocente y se la ofrece al Padre, se la lleva al Padre. Cuando él se la lleva al Padre, ya recuperada, ¿qué hizo Jesús ahí? Primero, al recogernos a todos, es como que él resucita con todos y a todos nos da la luz, la vida divina nuevamente se llama eso. Pero esa vida divina se adquiere a través del bautismo. Todas las condiciones, todo lo que Jesús adquirió para nosotros en su pasión, los bienes, las riquezas, los beneficios, los dones, todo lo que él nos recuperó en su pasión, que son las condiciones que Adán y Eva tenían en el paraíso, las recibimos nosotros a través del bautismo. Solamente que no nos dio todo de una vez, le dio una parte al hombre, pequeña, a gotas, que ha sido en estos 2000 años lo que el hombre ha recibido de la redención.
Esto lo digo ¿por qué? Porque Jesús lo ha dicho en los escritos, pero además porque es que el hombre no ha salido del destierro. Y mientras el hombre siga en el destierro, está muy limitado, las pasiones lo dominan, la concupiscencia, tiene la concupiscencia y además cae en el pecado, se enferma, muere, todo eso que ya sabemos. La segunda parte de esta redención y de su resurrección la vamos a recibir ahora en este tiempo. Ya lo estamos recibiendo nosotros poco a poco, lentamente, con la divina voluntad, pero lo vamos a recibir de una manera más completa cuando venga Jesús a instaurar su reino. Está muy cerca su venida. Nosotros estamos entrando en este tiempo en la tierra, en la gran tribulación, la última tribulación, que es la gran tribulación de la que habla el Apocalipsis. O sea, ya estamos entrando en el Apocalipsis, que es lo último que vive el hombre en este tiempo, que realmente Dios lo que está haciendo es llamando la atención de todos sus hijos para que vuelvan a Él, para que el hombre recapacite, cambie su conducta, cambie sus acciones, sus actos, aún sus pensamientos, y deje de llamar bueno lo que es malo y reconozca lo que es malo y lo que es bueno, y que obedezca las leyes de Dios, las palabras de Dios. Es un llamado de atención que Dios está haciendo al hombre para que cambie, porque Él quiere venir a instaurar su reino. Si el hombre no hace caso, pues la llamada de atención será cada vez más fuerte, y en ese llamado de atención pues mucha gente va a morir realmente, y van a quedar los que realmente quieren vivir en ese reino. Ese reino que Él viene a instaurar en la tierra va a hacer que el hombre viva por fin como debió haber vivido en el paraíso terrenal si no hubiera existido el pecado. El demonio va a estar amarrado, el hombre va a vivir en una paz, tranquilidad, lo va a tener todo, se va a regenerar, va a volver a durar muchos años, porque Dios quería que el hombre viviera muchísimos años. Le va a devolver toda la capacidad que le dio al hombre, no solo de inteligencia, sino de él mismo en su naturaleza, todas las condiciones. Digamos que lo que va a recibir ahora son los bienes que Jesús adquirió en la resurrección. Hasta ahora se han recibido los bienes que Jesús adquirió en su humanidad al hombre, pero ya a partir de la venida segunda de Jesús, que está muy cerca, cuando termine esta gran tribulación, ya Él vuelve a venir en poder y gloria. Todo el mundo lo verá, dice el Apocalipsis, va a instaurar su reino, y es cuando dice: venid benditos de mi Padre y heredar el reino preparado para vosotros. El hombre ya va a recibir el beneficio que Jesús adquirió en su resurrección, con toda esa luz que tiene para el hombre, volver a ser al hombre un ser de luz, un ser lleno de Dios. La realidad es un ser lleno de Dios que viva en el paraíso terrenal como debió vivir. Imagen de esto es María Santísima. Quiere darle al hombre la santidad que tiene María. Hay varias plegarias eucarísticas en la misa en las que el sacerdote dice claramente que Dios no deja de llamar al hombre a la santidad primera, y esa santidad primera es la santidad que tenía el hombre en el paraíso terrenal, que es la que ya le va a dar al hombre en este tiempo, que es por eso que decimos: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Se trata precisamente que el hombre viva aquí en la tierra como en el cielo, gracias a la gracia que Jesús adquirió en su resurrección. Y aquí en estas lecturas Jesús dice claramente que esa vestidura de luz era su misma voluntad. Cuando el hombre peca, Dios le retira su voluntad al hombre, y ahí es donde él pierde esa vestidura de luz. Cuando Él resucita, en Él está su voluntad. Ese es el vestido de luz que sale a través de sus llagas, su misma voluntad, recuperando para el hombre este vestido de luz. Y como ahora Él quiere darle al hombre esta voluntad divina, es en este tiempo, ya en este momento nos lo está dando, a través de la lectura y el conocimiento de los escritos de la divina voluntad, además diciéndole nosotros: sí, yo quiero vivir en tu voluntad. Entonces ahí es donde el hombre
puede recuperar esta vestidura de luz, pero es en este tiempo. O sea, Él no le había dado esta gracia al hombre de su resurrección, sino en este final de los últimos tiempos, que es donde el hombre está viviendo esta gran tribulación. Después de esta gran tribulación, ya cuando Él viene a instaurar su reino, ya todos reciben esta gracia de su voluntad. Todos los que quieran formar parte de su reino ya entrarán en el reino con la voluntad divina, la vestidura de luz, que es la posesión de la voluntad de Dios en nosotros. Y esa voluntad divina pues nos va devolviendo esta vestidura real, pero Él es para este tiempo. O sea que esta redención de Jesús, digamos que las gracias se han recibido en dos partes. La primera parte está en la iglesia, los sacramentos, la institución de la Eucaristía, todo lo que nosotros hemos recibido durante estos 2000 años, que el hombre adquiere la santidad humana. Y la segunda parte del fruto de la redención, que está ya en la resurrección, y es lo que vamos a recibir nosotros ya en este tiempo con la divina voluntad, para que podamos vivir aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, ya en este tiempo es que Dios quiere devolverle al hombre los bienes que adquirió a través de la resurrección. Digamos que a través de esta gran tribulación, y al final de la gran tribulación, cuando Él venga a instaurar su reino, ya el hombre recibe esa gracia maravillosa que es su voluntad, y con su voluntad la vestidura de luz que el hombre perdió en el paraíso terrenal. Ahora sí, ya con esta meditación de la resurrección hemos visto la pasión completa. Todo esto que Jesús hizo por nosotros. Sin embargo, también les decía yo que son tan grandes los misterios de Dios, son enormes para la mente humana. Entonces nosotros hemos conocido algunas cosas de esta pasión, pero hay misterios mucho más grandes y mucho más allá que iremos descubriendo en la medida que volvemos a retomar esta pasión, que volvemos a meditar, y que seguramente en los escritos de la Divina Voluntad, como son 36 volúmenes, pues hay mucho más cosas, detalles que no vimos en esta ocasión, pero que saldrán más adelante con toda seguridad, porque la pasión de Cristo es tremendamente grande y el triunfo de esa pasión está en la resurrección. Por eso también quise hacer la meditación de la resurrección. No nos queda más que agradecerle a Dios enormemente por esta pasión tan tremenda, a nuestra Madre por haber dado su sí, su fiat, haber traído a Jesús en su seno purísimo, al Padre Celestial por haberlo mandado, al Espíritu Santo por hacer la obra, y al Hijo, por supuesto, por haber venido a la tierra y haber sufrido tanto para darnos a nosotros todo lo que Él nos adquirió, que fueron todos los bienes que el hombre tenía en el paraíso terrenal y que había perdido, pero que el hombre no ha recuperado todavía totalmente, sino que falta la mejor parte, falta, como dice las bodas de Caná, la santidad más alta, el mejor vino al final de la fiesta, la santidad más alta al final de los tiempos. Dios tiene cosas muy grandes para nosotros, solo debemos creerle y seguirlo, servirlo, entregar nuestra voluntad, querer lo que Él quiere, y Él hará una obra muy grande y maravillosa en nosotros.